Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, tengo la información para ustedes como siempre. Oiga, el obispo ya en retiro, ya jubilado, Raúl Vera López, el último de los prelados del clero de la Grey Católica que se identificó con la teoría de la liberación. ¿Qué es la teoría de la liberación? Una de las alas del clero muy identificadas con la izquierda mexicana, con el derecho, con defender el derecho de los más pobres, con darle cabida siempre a los más pobres, de los grandes teólogos de esta teoría de la liberación. A ese grupo perteneció Raúl Vera López. Estaban otros como Samuel Ruiz, que ya falleció, otros más que ya partieron. Parece que este es el fin de un ciclo del clero que confrontó este grupo de sacerdotes, de obispos. Confrontaron al mismísimo Yunque del Partido Acción Nacional e identificado con la derecha y con el ala más radical de la política española. Desde allá vienen sus orígenes. No ha desaparecido, al contrario. Son los que pues patrocinan movimientos como el Frente Nacional Anti-AMLO, si los ve con una cruz inversa, gente muy perversa, de los como de aquel personaje que creo que fue funcionario con Felipe Calderón, que fue secretario del Trabajo, me parece que ya falleció, que sacó de su hija nada más, a su hija de la escuela, solamente porque le mostraron un libro sobre sexualidad. De ese tamaño y pero de ese calibre, la situación que se vivió en Chiapas en 1994, el levantamiento armado que luego pues ya fue una tomada de pelo con lo que han hecho los líderes históricos del zapatismo. Pero allá estuvo en ese movimiento Samuel Ruiz y también estuvo Raúl Vera López, que hace revelaciones impactantes, porque confrontaron al paramilitarismo, es decir, a los paramilitares que no eran más que jóvenes, a los que les daban un arma, les daban un uniforme y los aventaban en contra de sus propios hermanos indígenas. Raúl Vera, tuve la oportunidad de entrevistarlo en diferentes ocasiones, al obispo, hoy obispo emérito de Saltillo. Incomodó al poder como pocos. Siempre estuvo del lado de los más débiles. Quizás por eso su identificación con el presidente de la República, López Obrador. Es cierto, el señor no está ni siquiera que digan está comprado, no. Él habla del acotamiento que vive el presidente López Obrador, y a pesar de todo actúa, que nos puede ir bien, no puede estar en contra de quien predica y en los hechos da con ejemplo, en este caso el presidente de la República, López Obrador, de ayudar a los que más necesitan. Es cierto, está acotado por los poderes fácticos, en este caso los medios de comunicación, el grupo político del PRI, PAN, PRD, la oligarquía económica de este país, los poderosos del dinero. Es cierto, pero con todo y eso avanzamos, y eso lo dice el obispo Raúl Vera. Lo habría dicho Samuel Ruiz fácilmente, porque es de esta línea. Cuando salió de Chiapas, tanto Samuel Ruiz, fallecido, en paz descanse, el obispo, como el mismo Raúl Vera, entonces se desvirtuó todo aquel movimiento. En buena medida, ellos pues eran los puntales de una movilización social interesante. Se perdió, porque se perdieron los teólogos de la teoría de la liberación interesante. Qué revelaciones, de veras me deja con el ojo cuadrado, más allá de que hable de Felipe Calderón, de Peña Nieto, del mismísimo Salinas de Gortari, porque habla de 1995, en pleno gobierno de Salinas de Gortari. Sabe que esto le puede costar incluso el pellejo, y sin embargo lo dice. En una entrevista que tuvo con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela de la Octava, posiblemente usted hasta vio la entrevista, pero debo decirle cuál es el contexto de qué es la teoría de la liberación, un movimiento de la Grey Católica que fue mal visto en la misma iglesia, porque protegían a los más pobres. Es interesante esa teología de la liberación. La teoría de la liberación fue un movimiento que en los 80s, en los 90s, causó movilizaciones sociales interesantes en el país, aplastadas todas por el poder del Estado mexicano.
Bueno, acompáñenme porque traigo esta información. Voy a hablar del tema, por supuesto. Esto le puede hasta salir caro a Raúl Vera, que dice, no, ni me voy de Saltillo, ni aquí me voy a quedar. Saltillo, Coahuila. Raúl Vera López, el ahora obispo emérito, ya jubilado. Cuántos poderosos, entre ellos Calderón, el del Yunque, mismo Peña Nieto, Zedillo, Vicente Fox, Carlos Salinas. Cuánta historia, cuántos abusos. Aquí están las declaraciones. Oiga, le invito a que se suscriba a este canal ACM, Canal 54. Si le place a usted, dele like al video y vámonos a la información. ¿Por qué? Pues porque es interesante. Mire, estos son los obispos de la liberación, la generación que se fue. Con el retiro del obispo de Saltillo, Raúl Vera, se termina la generación de prelados identificados con la teología de la liberación, integrada además por Sergio Méndez Arceo, José Alberto Laguno, Bartolomé Carrasco, Samuel Ruiz y Arturo Lona. Es un trabajo de la revista Proceso que me parece de lo interesante, de lo rescatable. Por demás interesante, no se lo pierda usted, vea, vamos a ver qué pasó. En el Concilio Vaticano II, aterrizado en la realidad latinoamericana, una generación de obispos católicos puso sus pastorales al servicio de los pobres, la justicia social e inclusive la democracia. Aunque rechazaban la identificación con la teología de la liberación en medio de las confusiones propias del contexto de Guerra Fría, ellos rompieron con la ortodoxia social y moral de la Iglesia, padecieron persecuciones gubernamentales y pontificias, sufrieron atentados y, sin embargo, mantuvieron su posición de construir una Iglesia comprometida con la verdad y la justicia. Los partícipes de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín de 1968 ya se fueron. El obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, murió en 1992. El mismo año murió el de la Tarahumara, José Alberto Yaguno. Don Bartolomé Carrasco, pastor de Oaxaca, falleció en 1999. El de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, en 2011. Y apenas el pasado 31 de octubre, el obispo de Tehuantepec, emérito ya, don Arturo Lona. Considerado heredero de Samuel Ruiz, el último obispo de la liberación que quedaba en activo es Raúl Vera López, quien se ha convertido en obispo emérito. La clase política mexicana les llamaba los obispos rojos. De Sergio Méndez Arceo se recuerda su internacionalismo, manifiesto en sus colectas de apoyo a Cuba ante el bloqueo económico estadounidense, también su solidaridad con el sandinismo, sus denuncias al intervencionismo yanqui y destacadamente su obrerismo que lo llevó a acompañar huelgas. Ya en el plano de iglesia promovió la excomunión de torturadores. Fue el único obispo en activo que condenó la masacre estudiantil en 1968. Samuel Ruiz es recordado por su teología india, la formación de comunidades eclesiales de base que serían relacionadas luego al zapatismo, sus esfuerzos de pacificación desde el alzamiento del 94 y sus denuncias por el paramilitarismo y la guerra de baja intensidad durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Indigenistas también, Bartolomé Carrasco, Alberto Yaguno y Arturo Lona hicieron historia. Lona, destacado por su persistente impulso a la educación y al desarrollo económico de los pueblos, le llevó a fundar cooperativas que molestaron tanto a los caciques locales que llegó a sobrevivir a 11 atentados. En Chihuahua se recuerda también al obispo Yaguno y al obispo Adalberto Almeida y Merino, sumados a las protestas por el fraude electoral de 1986 hasta anunciar la suspensión de misas, un acto de resistencia frenado por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz. El último obispo de la liberación, don Raúl Vera López, se jubila. La huella de su pastoral es extensa desde que asumió la diócesis de Ciudad Altamirano, luego la coadjutoría con Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, para después llegar a Saltillo en el 2000, prácticamente castigado. Nunca te perdonaron Sevilla, le dijo Justo Müller, el nuncio apostólico que aceptó así que el gobierno de Ernesto Zedillo había gestionado la salida de Raúl Vera de Chiapas por haber denunciado en Sevilla, España, la masacre de Acteal al día siguiente de los hechos. Raúl Vera asumió en Coahuila el trabajo con obreras de maquila en la frontera, mineros del carbón, trabajadoras sexuales, migrantes, víctimas de violencia y familiares de desaparecidos e inclusive personas de la diversidad sexual, un movimiento que terminaría provocándole llamados de atención en Roma. En medio de denuncias por violaciones masivas a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde el sexenio de Ernesto Zedillo, fue objeto de pesquisas judiciales, amenazas a él y su equipo, campañas de desprestigio, siempre
incómodo al poder. Con su jubilación ya no hay relevo generacional y aunque ha dicho que continuará trabajando por los derechos humanos, no queda ya otro obispo de la Liberación en activo. Bueno, ese trabajo se lo presento. Mire lo que dice el obispo con los periodistas. Yo tengo una buena opinión, es un hombre con buena voluntad, no es una persona de mala voluntad, pero está acotado, desgraciadamente está acotado. Esto lo llama un sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, dice, todos los gobiernos con una intención de gobernar, con una mentalidad más social, dice, acaban reduciéndose casi a una democracia, dice él, de baja intensidad, acaban reduciéndose a lo que pueden hacer. Y eso, desgraciadamente, está pasando, pero hay más esperanzas con López Obrador de que podamos hacer algo, Esto que bueno, y aparte, esto es lo que le decía, esto es algo serio. Entonces, yo llego allá en 1995, me mandan como parte del equipo de don Samuel como obispo coadjutor, y allí me toca vivir toda la paramilitarización, que eso fue lo más terrible que se le ocurrió al gobierno hacer. Cierto, mantenían las famosas mesas de diálogo, que para las reformas constitucionales, para que los indígenas dejaran de ser objetos de derechos, o sea, que como niños pequeños el gobierno les concediera y empezar a ser sujetos de derecho con todos los derechos que tiene un ciudadano mexicano. Entonces, el levantamiento zapatista es para eso, es en orden a modificar la Constitución y formar e integrar a la población indígena en todos los espacios, incluso para que tuvieran oportunidad de tener representantes indígenas en las cámaras o también en los órganos ejecutivos. En fin, que el gobierno, con la paramilitarización de las comunidades, hacen una jugada chueca, porque se supone que están en diálogo para llegar a concluir con una modificación constitucional que les dé cabida como sujetos de derecho a los indígenas en México. ¿Pero qué hace el gobierno? Aplica una estrategia que tiene su origen en el Pentágono, que se llama Low Intensity War, es decir, una guerra de baja intensidad. ¿En qué consistía esto? Empieza a armar civiles, empieza a preparar grupos civiles que se convierten en grupos paramilitares y que son indígenas, muchachos indígenas, pues que no tienen ningún futuro, pues llegan, les dan un uniforme sin insignia ninguna, les dan un arma, les enseñan a manejar el arma, y esos grupos empiezan a asolar las comunidades indígenas. ¿Y cuál era el objetivo principal? Sacar a los indígenas de sus comunidades, ponerlos a vivir en lodazales y no permitir que se organizaran socialmente, empiezan a saquear sus cooperativas, empiezan a desbaratar sus centros de salud, empiezan a robarles su café, y todo esto lo hacen los paramilitares, a robarles su ganado, y entran camiones, trailers del ejército a sacar ese ganado. Los soldados en las comunidades descaradamente eran los paramilitares los que robaban, pero los soldados empiezan a vender el café. Era una cosa descarada y tonta. Es decir, ¿cuál era la intención de eso? Que nos desbaratar la base social de Chiapas, descaradamente desbaratar. Todo esto y más ha declarado Raúl Vera, el último de los teólogos de la liberación. Sí, vivió todo esto en Chiapas. En el 2000, cuando llega Vicente Fox Quesada, pues le pide el favor a la Iglesia Católica y lo sacan de Chiapas y lo traen a Saltillo. Y aquí termina como obispo ahora emérito, es decir, jubilado.
¿Cuántos movimientos chuecos desde el Salinato? ¿Cómo surgieron los grupos paramilitares que luego se llaman autodefensas? Qué interesante la historia. No eran los que protegían a la gente, eran los que se aprovechaban de la gente, al menos en Chiapas. Estas declaraciones son extraordinarias, es muy interesante lo que dice Raúl Vera. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, extraordinario personaje de la vida pública. Sin importar su grado de obispo, siempre se inclinó hacia los más necesitados. Esa es parte de la teología de la liberación, una fuerza progresiva que fue detenida por la misma iglesia. Amigas, amigos, de lo más interesante que puede encontrar. Claro, es una información importante porque él se declara obradorista. Sí, no podía ser de otra manera, con un gobierno que se entrega a los más pobres y que les da a los que menos tienen. En eso se centraba buena parte del trabajo de los llamados teólogos de la liberación. Para que se entienda un poquito el contexto, pues eran de los que no robaban y que no se iban con los ricos a cenar y a que les picharan lo que quisieran, que les compraran sus trocotas. Ellos iban con los más desprotegidos. Interesante tema. Amigas, amigos, informadas, informados. Aquí en ACM Canal 54, yo los veo la próxima. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos.